amigos? Hoy en Smile Magazine es un placer tener al actor Damián Alcolea. Vamos a conocer sus personajes y luego conocemos a su persona. Jesucristo ha venido a mi hogar y espero que se quede a cenar. La 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 la. No me molestan las etiquetas. Es solo que no me considero seropositivo. Sí, tengo el VIH, pero bueno, al igual que tengo otras características vitales. ¿Suprimir el traslado? Sí, señor. ¿Me pones un zumito? ¿Un zumito? Bueno, hombre, pero algo más querrás, ¿no? Mira, te voy a poner un zumito y un whisky doble, ¿eh? Que ahora es verano y tenemos que tomar mucho líquido, ¿eh? Ha llegado un paquete bastante grande para Elsa y para usted. Como no lo encontraba, lo he subido al cuarto de Elsa. Bueno, hemos visto ya un poco imágenes de Damián Alcolea, es un placer tenerte con nosotros. Hemos visto imágenes de tu paso por televisión, diferentes series, has estado en Aída, has estado en diferentes series que hemos visto. ¿Y cómo recuerdas tú el paso por televisión, ya que has tocado televisión, cine, teatro, teatro musical, prácticamente todo? Pues hola, bueno, es un placer estar aquí con vosotros, Rafa y Smile Magazine. Pues muy grato, la verdad, mi paso por televisión, todas las experiencias que he tenido han sido muy gratas, especialmente para mí la experiencia en el internado, que fue más prolongada en el tiempo, fue especialmente agradable. Hice allí grandes amigos y aprendí muchísimas cosas y la verdad es que muy bien, lo recuerdo con muchísimo cariño. Internado, Aída, Siete Vidas. Sí, Águila Roja. Águila Roja. Has pasado diferentes etapas de tu vida en todas estas series, diferentes etapas también en el tiempo y diferente etapa tuya. ¿Cómo la recuerdas realmente todos estos pasos y estos personajes? ¿Cuál es el que más recuerdas, aparte que el internado fue uno de digamos, tus pasos más logrados, ¿no? Sí, aunque en el internado hacía de conserje, hacía de Bedel, del Bedel Arturo, es la experiencia que recuerdo con más cariño porque, ya te digo, estuve desde la segunda temporada hasta el final. Me dio tiempo de hacer allí pues grandes amigos, tanto compañeros del reparto como técnicos, como del equipo de dirección, y la verdad es que el equipo era una piña. La verdad es que en Globomedia la gente siempre me han tratado muy bien y realmente es una experiencia que recuerdo con mucho cariño. Hablamos de televisión, hablamos ahora de cine, dos películas, de la cual la última es Spinning, de cada mundo del deporte, pero va un poco más allá. Sí. ¿Cómo recuerdas también esa etapa? Pues un formato diferente, desde una serie semanal con el trabajo que lleva, luego el cine, el registro totalmente diferente. Sí, Spinning fue una experiencia muy especial porque era una película que tocaba un tema muy necesario, hablaba del VIH y habla un poco de concienciar a la gente acerca del tema y era una película es una película muy positiva y yo hacía un personaje que se llama Sonri, que era un enfermo un portador del VIH, un seropositivo, que era siempre muy optimista y muy sonriente y por eso le llamaban Sonri. Entonces la experiencia fue muy buena, el equipo era maravilloso, la verdad, y realmente era destacable que era una película con muy bajo presupuesto y que consiguieron pues alcanzar muchos premios en diferentes festivales y destacar en diferentes entornos y sobre todo visibilizar el colectivo LGTB y dar visibilización y normalización al VIH. Del cine pasamos al teatro, digamos, yo diría que es tu fuerte, donde empezaste, donde has trabajado en teatro musical, donde te formaste en Londres, también estuviste en Murcia, y eso me decías que la concienciación te ha llevado también a que el teatro musical, el teatro, te haya llevado también ahora mismo a esas conferencias que das y un poco llegar realmente a la gente, ¿no? Bueno, todo ha sido, una cosa ha llevado a la otra, ¿no? Yo siempre he dicho que yo soy actor, estudié arte dramático en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia y luego estuve 2 años en Londres, pero yo siempre me he considerado un contador de historias, siempre creo que hay historias que es necesario contar y historias que uno siente la pasión por contar y que dependiendo de la historia que sea, a veces la tienes que contar desde un ángulo o desde otro. Y bueno, pues todo ha sido como paso a paso sin darme cuenta, pues de repente estoy dando conferencias para concienciar a la gente acerca del trastorno obsesivo compulsivo y para lo que yo llamo romper el estigma del TOC. Pero ha sido todo muy poco a poco. Si me hubieran dicho hace años que iba a estar ahora haciendo esto, yo creo que no me lo hubiera creído.
Hablábamos antes de empezar la entrevista cómo la vida te va llevando por su territorio y cómo paso a paso te ves en un momento que dices, claro, si no hubiera hecho lo de televisión, no hubiera hecho el cine hubiera concienciado a la gente en un mundo que hablabas del SIDA y me lleva al teatro a concienciar otra vez a la gente. Cómo la vida te va llevando por donde quiere, ¿no? Sí, la vida te va llevando por donde quiere, o más diría yo que uno tiene una necesidad de contar algo y no es muy consciente de cuán grande es la idea o de dónde le puede llevar. Yo creo que vas dando pasitos y no eres tan consciente de a dónde de lejos te pueden llevar, ¿no? Yo es cierto que, por ejemplo, uno de mis sueños desde siempre, te comentaba antes, era dar una conferencia en un evento TEDx y concienciar a la gente acerca de esta problemática que afecta a 1 millón de españoles aproximadamente, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y cuando este año, bueno, pues me invitaron Antonella Broglia y su equipo a hablar en TEDx Madrid, en el Matadero, pues realmente fue un sueño hecho realidad. Y a partir de ahí, estos últimos meses están siendo locos, muy positivos, sí, de mucho movimiento de energía, me están invitando para dar conferencias desde facultades de psicología hasta eventos nacionales acerca del trastorno obsesivo compulsivo para pacientes de trastorno obsesivo compulsivo. Y si volvemos a lo que estábamos hablando, volvemos a que realmente hay una idea que necesita ser contada, y que necesita ser contada en este caso desde un testimonio personal, no desde un personaje, sino desde el testimonio, lo poderoso. Viktor Frankl era un psiquiatra que decía: el valor de la confesión eleva el poder de una historia, y yo creo fuertemente que es así, que cuando tú cuentas una historia desde tu experiencia personal, como una especie de confesión, eleva el poder de esa historia, y eso es lo que estoy haciendo ahora. Aparte del don de la palabra, también tienes el don de la escritura. Háblanos de Tocados, que también habla un poco del TOC, habla un poco de tu enfermedad. ¿Se puede decir enfermedad, trastorno? ¿Cómo está concienciado? ¿Cómo está meditado? Porque no hay realmente mucha información realmente del TOC, ni de cómo es el tratamiento, cómo se sabe que lo tienes, dónde puedes acudir incluso. Y tú en el libro sí que lo haces. Sí, exactamente. No se puede llamar enfermedad porque una enfermedad se cura y un trastorno no se cura, es algo con lo que tienes que vivir. Hay veces que los síntomas se mitigan casi al 100%, pero está ahí. Entonces no es una enfermedad, porque una enfermedad por naturaleza se cura. Entonces el trastorno obsesivo compulsivo es un trastorno de ansiedad. Básicamente se caracteriza por obsesiones, que son pensamientos recurrentes que el propio individuo reconoce como sin sentido. Y esos pensamientos recurrentes producen una gran ansiedad, un gran malestar, un gran pánico, una gran culpa, un gran sentimiento de vergüenza, y llevan al segundo componente del trastorno, que es la compulsión, que es un acto repetitivo como ritual que, digamos, ayuda al individuo a neutralizar esos sentimientos de malestar, pero que al mismo tiempo le perpetúan en el ritual del trastorno de obsesión, compulsión, obsesión, compulsión, obsesión, compulsión. Entonces, bueno, yo en el 2007 abrí un blog que se llama diariodeuntoc.blogspot.com y en Diario de un TOC empecé a partir de 2007, bueno, a contar un poco mi experiencia, cómo era la vida de un actor con trastorno obsesivo compulsivo. Yo leí un libro que me impactó hace años cuando yo fui diagnosticado muy pronto, tuve la suerte de ser diagnosticado cuando tenía 13 años, aunque ya llevaba muchos años sufriendo con el trastorno. Y una vez que fui haciéndome adulto y me di cuenta de que no hay mayor herramienta que la información, y que leer, que empaparte de todo lo que puedas, intenté encontrar referentes de gente que estuviera ahí fuera hablando del trastorno obsesivo compulsivo y realmente no encontraba. Entonces, bueno, leí un libro que sí que marcó una época de mi vida, que se llama El niño que no podía dejar de lavarse las manos, que es un libro de una psiquiatra especializada en trastorno obsesivo compulsivo. Y ella decía: me pregunto cómo es la vida de un actor con trastorno obsesivo compulsivo, porque los pacientes de trastorno obsesivo compulsivo tendemos por naturaleza a ocultar siempre, a vivir esta vida de ocultamiento de nuestros síntomas, de nuestras compulsiones a los demás, de justificar nuestras compulsiones con a veces justificaciones estúpidas. Pero es difícil de diagnosticar. Me decías que cuesta mucho diagnosticar porque uno a lo mejor no es consciente y es complicado realmente saber que tienes ese trastorno. Bueno, uno es consciente, yo creo, siempre de que tiene un problema,
de que el problema está ahí. Si tienes trastorno obsesivo compulsivo, yo creo que uno es consciente de que tiene el problema. Lo que pasa es que el trastorno obsesivo compulsivo está ligado a un gran sentimiento de vergüenza, porque como tú eres consciente de todo lo que te pasa por la cabeza, ¿no? Normalmente a la gente le cuesta mucho dar el paso de ir al psicólogo y recibir el diagnóstico. Se estima que en España aproximadamente transcurren 7 años y medio hasta que la gente es diagnosticada. Y esto es un gran problema, porque si son tantos años los que transcurren, el tratamiento es más complicado, ¿no? Entonces yo lo que invito es a la gente a dar un paso al frente y si creen que tienen el problema, si creen que tienen trastorno obsesivo compulsivo, a acudir a un psicólogo, a pedir ayuda. Hay terapeutas muy bien preparados y se estima además que con el tratamiento adecuado el aumento de mejoría clínica significativa se encuentra en torno al 80%. Entonces, en este caso tenemos ese 80%, también va a internet, busca un poco de información, te encuentra a ti. Es la facilidad de que tenemos ahora la información, ¿no? Y gracias a personas como tú que escribís este libro, la gente puede realmente hacerse una idea, ser consciente y también saber dónde ir. Porque Cuéntame un poco, Tocados, es una historia contada sobre tu persona o sobre tu tercera persona, pero también tenemos la información para que la gente sepa dónde acudir o qué métodos o terapias podemos hacer. Sí, pues Tocados ahora mismo se encuentra, es un libro electrónico, está publicado en Amazon y se encuentra, bueno, se enseñó la carátula, estoy muy orgulloso, la carátula es de Gorka Martín, un diseñador que es un gran talento, y el libro fue corregido además por una correctora que se llama María José Mena, que hizo un trabajo excelente, y el libro está publicado en Amazon y ahora mismo está en fase de buscar editorial para publicarlo en papel. Y la gente que lo lee han escrito críticas increíbles. La gente que lo lee dice que está a medio camino entre una novela y un libro de autoayuda. Realmente yo escribí el libro porque cuando leí ese libro del que os hablaba antes, El niño que no podía dejar de lavarse las manos, y leí eso que dijo esa psicóloga de me pregunto cómo es la vida de un actor con trastorno obsesivo compulsivo, yo dije, tengo una historia que contar, ¿sabes? Porque yo puedo contar cómo es la vida de un actor con trastorno obsesivo compulsivo. Entonces lo que hice fue... Realmente primero el libro, antes de ser un libro, era un guión para un largometraje, que esto es algo que muy poca gente sabe. Y el protagonista de la historia, Tocados, es Adrián Díaz, que es, digamos, mi alter ego. Cuando empecé a escribir en mi blog Diario de un TOC, yo no escribía bajo mi nombre Damián Alcolea, sino bajo el seudónimo de Adrián Díaz. Y ahí se cierra el círculo, ¿no? Y sí, hasta que, digamos, salí del armario del TOC, como yo le llamo, y conté a la gente del blog que mi verdadero nombre era Damián Alcolea. Pero bueno, ahí vamos, la historia de Tocados es la historia de un actor con trastorno obsesivo compulsivo. Está inspirado en mi propia historia y es una historia de superación y una historia muy honesta y muy sincera. Y recuerdo que cuando mi madre leyó el libro me llamó y me dijo que le había encantado el libro, y entonces se puso a llorar. Y yo le dije, mamá, ¿por qué lloras? Y me dijo, porque no me había imaginado que habías sufrido tanto. Y entonces yo le dije, pero mamá, es una novela, no es la realidad. Y ella me dijo, sí, pero yo sé que es tu vida. Y es así, es mi vida. Hay capítulos que son calcados casi línea a línea de mi vida, y cambiando nombres y cambiando lugares, pero hay capítulos que son calcados de mi vida. Hay otros que son prácticamente inventados, pero todos están inspirados en experiencias que he tenido o que he escuchado o que están en mi vida, ¿no? Y al final del libro, como tú muy bien decías, hay unos anexos de recursos, de herramientas, de asociaciones, de todo tipo de cosas. Sería como ayuda para la gente. Exactamente, blogs y webs, donde la gente, se puede poner blogs a los que seguir, que tratan el tema, asociaciones con las que la gente se puede poner en contacto, desde la Asociación de TOC de Madrid hasta la Asociación de TOC de Andalucía, que son ya más conocidas. Y bueno, la verdad es que el feedback que estoy recibiendo es muy positivo, estoy muy contento. Y qué bueno que de una experiencia que a veces tenemos una parte muy negativa, ¿no? Porque has vivido, como decía tu madre, y has sufrido mucho. ¿Cómo sacas una sonrisa, una smile que va en acorde con nuestro proyecto? Y tú lo dices en esa conferencia que das en TEC, una persona que tiene ese trastorno obsesivo compulsivo, si encima es actor,
es que le pones más empeño para llegar. Sí, bueno, yo creo que algo que esa línea, además tengo que decir que esa línea de discurso que funciona muy bien y mucha gente la menciona, no es precisamente, es una de las pocas cosas que no es mi aportación, es aportación del equipo de TED, que es de Javi Garriz, al que le agradezco mucho su asesoramiento para mejorar mi discurso, me ayudó muchísimo, tanto él como Antonella Broglia. Y es verdad que algo que nos caracteriza a los TOC es nuestro nivel de perseverancia para conseguir las cosas, ¿no? Y es algo, yo tengo muchos defectos y como todos, ¿no? Pero una de las virtudes que tengo es que no me rindo con facilidad, y cuando quiero contar algo puedo tardar más o menos, pero encuentro la energía y encuentro el espacio para hacerlo realidad. Yo creo que en la línea de lo que tú contabas, además de vuestro proyecto Smile TV, y de convertir una experiencia que en principio es negativa y convertirlo en algo que puede ser positivo no solo para ti, sino para los demás, yo admiro mucho a la figura de alguien que ya he mencionado, que es Viktor Frankl. Esto es un psicólogo que pasó 3 años en campos de concentración, y mi siguiente trabajo como actor tiene que ver con su vida. Y Viktor Frankl él fue el creador de la logoterapia, que era la tercera escuela vienesa de psicología. Él decía, bueno, Freud en esa época decía que el hombre busca placer por encima de todo. Adler decía que el hombre busca el poder por encima de todo, pero entonces llegó Viktor Frankl y dijo, no, el hombre lo que busca por encima de todo es el sentido, encontrar un sentido a su vida, encontrar un sentido a sus acciones. Y todo esto que estoy haciendo a mí me hace muy feliz, porque realmente me ayuda a encontrar sentido y a dar sentido a mi vida y a cada cosa que hago, a lo largo del día. Y qué bueno es encontrarle sentido a todo. Y tú lo has encontrado en ese coro gospel, que también eres perteneciente. Me contabas que todos los domingos vas hasta para Cuellos del Jarama para poder tener los ensayos los sábados, y que dentro de poco estáis en ese concierto de Navidad en el Lope de Vega, y que va a ver nuestro compañero Manu y Tamara, que están ahí al pie del cañón, porque iremos a haceros una visita ese día. Cuéntanos un poco esa experiencia que viene del teatro musical, que te vemos aquí, pero que tu voz te lleva a estar dentro de ese coro. Sí, pues Living Water es un coro gospel que ya lleva 7 años de andadura. Yo llevo con ellos, es mi 2.º año, estoy muy contento. Son un proyecto maravilloso, colaboramos con muchas causas benéficas. Dentro de poco, bueno, tenemos una agenda de conciertos increíble, y si echáis un vistazo a la web o a nuestra página de Facebook, Living Water, podéis verlo. Colaboramos muy a menudo con muchas causas, tanto el cáncer de mama, en el mes del cáncer de mama, como pronto la leucodistrofia o muchas otras causas, y realmente es más que un proyecto musical, es un proyecto con alma, es un proyecto con mensaje. Y yo normalmente, bueno, yo a veces les he dado incluso formación al coro, he tenido la suerte de que me han invitado para darles alguna sesión de formación para ser más expresivos y llegar más al público, porque de lo que se trata no solamente es de afinar bien y de sonar bonito, sino de transmitir un mensaje de esperanza en el que todos creemos, más allá de nuestras creencias, que unos pueden ser evangelistas, otros cristianos, otros católicos, otros ateos, pero todos nos une ese mensaje de esperanza en el que creemos y que creemos que es necesario hacer llegar a la gente. De verdad ha sido un placer tenerte aquí, Damián, conocer esa experiencia, esa positividad, ese trabajo por los demás y concienciar a los demás, que hoy en día es complicado. Así que te vamos a seguir muy de cerca para que me vayas contando un poco tu trayectoria. Tenemos una cita en Lope de Vega próximo 22 de diciembre, ¿es así? El lunes 22 de diciembre, si no me equivoco. Déjame comprobarlo, pero lo compruebo un segundito en la agenda. Y estaremos al pie del cañón contigo, conoceremos un poco tu trayectoria, seguiremos, y de vez en cuando nos darás alguna charla también para convencer un poco a la gente y ver un poco. Sí, 22 de diciembre. 22 de diciembre, ahí a las 8, si no me equivoco, en el Teatro Lope de Vega. Pues ahí estamos, ahí al pie del cañón. Enhorabuena, como decíamos, 22 de diciembre. A las 8 de la tarde, Lope de Vega. Estaremos con Damián, conoceremos a tu grupo gospel, y como te decía, es un placer tenerte con nosotros, ver que una persona da ese mensaje y podemos llegar a la gente y convencer a la gente. Así que estamos atentos, que si llega a publicación nos cuentas todo, ¿eh? Totalmente, cuento con vosotros y el placer ha sido mío. Os deseo mucha suerte, realmente sois maravillosos y estoy muy contento de haber sido invitado a vuestro Smile TV. Muchas gracias. Es un placer. Gracias a vosotros.